Miren a su alrededor. Los palacios de Europa y Rusia, como Versalles, Peterhof o el Hermitage, son verdaderos himnos al genio humano. El oro te deslumbra, la arquitectura parece desafiar la mismísima gravedad y los complejos sistemas hidráulicos simplemente te vuelan la cabeza. Pero en esta imagen deslumbrante de grandeza absoluta se esconde un detalle diminuto, pero increíblemente incómodo, que va a romper por completo tu visión del mundo. Toda la vida nos contaron sobre la majestuosidad de la ilustración, el brillo de los monarcas y el talento de los arquitectos. Pero basta con rascar un poquito el dorado de la historia oficial para que salga a la luz una verdad incómoda y con un olor muy fuerte. ¿Cómo es posible que una civilización capaz de construir palacios de millones de toneladas y crear obras de ingeniería hidráulica tan complejas como fuentes que lanzan agua a decenas de metros de altura sin una sola bomba eléctrica, se haya olvidado de construir baños? Piénsenlo un segundo e imagínense en el Versalles del siglo XV o XVIII. Estás caminando por la Galería de los Espejos. Todo es seda, terciopelo y pelucas empolvadas, pero todo ese esplendor viene acompañado de un olor constante y nauseabundo. Los historiadores, muertos de vergüenza, bajan la mirada y murmuran algo sobre otras costumbres. Nos quieren convencer de que a la nobleza europea simplemente no le gustaba bañarse, que los aristócratas hacían sus necesidades ahí mismo, detrás de las cortinas pesadas de los pasillos, o que usaban basinicas portátiles cuyo contenido vaciaban por la ventana sin ningún remordimiento. Nos venden la versión de que los mejores arquitectos de la época, esos que calculaban con precisión de joyero el peso de las cúpulas, diseñaban una acústica única en salones inmensos y dominaban el agua con maestría, simplemente no se dieron cuenta de que podían poner un simple tubo de cerámica para los desechos. ¿De verdad creen en este oxímoron tecnológico? Observen Peterhof o Versalles. Son monumentos a la hidráulica. Son sistemas de vasos comunicantes, depósitos, esclusas y cascadas donde el agua viaja kilómetros bajo una presión enorme para crear ese espectáculo de chorros hacia el cielo. Según la versión oficial, esos ingenieros sabían más de hidráulica que cualquier graduado actual. ¿Y esos mismos genios no pudieron idear una mínima inclinación en el suelo y sacar un tubo hacia una fosa afuera del palacio? No solo no tiene sentido, es imposible. Va en contra de cualquier lógica en la evolución de la tecnología. Si sabes construir una fuente como la de Sansón rompiendo las fauces del león, que lanza un chorro de 20 metros, hacer una alcantarilla es una tarea de jardín de infantes. Acá no hay solo un error histórico, hay un secreto oscuro del que los museos prefieren no hablar. ¿Y si ellos no construyeron esos palacios? ¿Y si esos que llamamos grandes monarcas e emperadores fueron solamente ocupantes? Imaginen a un grupo de personas con conocimientos básicos que encuentran un rascacielos moderno abandonado. Entran, ven los ascensores pero no saben cómo funcionan, así que los usan de depósito. Ven los inodoros pero no entienden para qué sirven y empiezan a dejar sus desechos en los pasillos porque el sistema complejo de desagüe está apagado, roto o simplemente no saben cómo arreglarlo. Esto es al parecer lo que vemos en la historia de los siglos XVIII y XIX. Vemos un uso primitivo de objetos de alta tecnología que quedaron como herencia de una civilización anterior mucho más avanzada. En antropología, esto se llama culto cargo, pero nuestros supuestos antepasados fueron más listos. Se instalaron en estas joyas de piedra, las limpiaron, pero no pudieron recuperar sus funciones clave. Los palacios sin baños no son un error de diseño, son la prueba de que el propósito original de esos lugares era otro. Quizá lo que hoy creemos que eran salones de baile, en realidad eran pisos técnicos o incluso plantas de energía. Miren el Palacio de Invierno, 1057 habitaciones, 1945 ventanas y ni un solo cuarto para la higiene en el plano original. ¿Cómo es posible? La familia imperial, dueña de medio mundo, tenía que usar basinicas como cualquier persona común. Nos dicen que el sistema de alcantarillado llegó a San Petersburgo recién en la segunda mitad del siglo XIX. Pero para ese entonces, los malecones de granito, con bloques perfectos y esas fuentes ya existían. Es una contradicción total.
O tenés la tecnología para manejar la piedra y la hidráulica, y entonces tenés baños y calefacción, o vivís entre la mugre, pero entonces construyes chozas de barro y paja, no una catedral de San Isaac con columnas de 114 toneladas. No hay punto medio. Los historiadores intentan quedar bien con Dios y con el diablo hablándonos de la grandeza del imperio y de su salvajismo al mismo tiempo. Pero la verdad es que, al parecer, solo somos parásitos viviendo en las ruinas de gigantes. Lo que pasaba en los palacios de Europa no era cultura, era pura degradación. El perfume francés no se inventó para seducir, sino para tapar el olor insoportable de los cuerpos y los desechos que impregnaban las cortinas. Esos reyes que se bañaban 2 veces en la vida no tenían otras costumbres. Se portaban como gente que perdió el acceso al agua básica. ¿Sienten la disonancia? Hay agua para un show grandioso de poder con fuentes, pero no para lavarse el cuerpo. Esto significa una sola cosa. El sistema de fuentes funcionaba solo, era perpetuo. Los nuevos dueños no podían desviar ese flujo a los baños por miedo a romper lo que ellos no habían construido. Llegaron a edificios ya listos. Veían tubos en las paredes, pero no sabían a dónde iban. Veían huecos que hoy creeríamos que son ventilación y los tapaban con ladrillos porque había chiflón o entraba aire. Tapaban sistemas únicos de calefacción con chimeneas porque no sabían cómo prenderlos. Vivimos en un mundo donde la historia la escribieron los ganadores, pero esos ganadores eran básicamente bárbaros que saquearon una Roma de escala planetaria. La próxima vez que miren la fachada de un palacio, recuerden, detrás de eso está el secreto de gente que usaba las cortinas de baño porque olvidó cómo usar el legado de los dioses. Y ojo, que la falta de baños es solo el principio. Si creen que esto es lo más raro, esperen a que entremos en los detalles técnicos que harían que a cualquier ingeniero se le pongan los pelos de punta. La ciencia oficial dice que Peterhof es un milagro del siglo XVIII hecho solo por gravedad. Dicen que el agua venía de unas colinas y bajaba solita por canales para subir el chorro de Sansón a 21 metros. Suena lindo, hasta que haces las cuentas. Para que eso funcione sin parar, no bastan zanjas cavadas por campesinos. Necesitas un cálculo de inclinación perfecto, de milímetros por kilómetro. Un error y el agua se estanca o revienta los tubos. Y acá aparece el primer objeto imposible: la calidad de los tubos. Al restaurarlos, encuentran piezas de fundición que superan a las modernas. Son tubos lisos por dentro, con uniones perfectas, hechos con tecnología que supuestamente no existía. ¿Cómo una civilización que no puede fabricar un inodoro de loza hace kilómetros de tubos de alta resistencia? Es como encontrar el motor de una Ferrari en una carreta tirada por caballos. El contraste entre la tecnología para las fuentes y la falta total de desagües es la prueba de que quienes construyeron los palacios no fueron los que vivieron en ellos. Ahora miren los edificios mismos, como el Palacio de Invierno o cualquier edificio viejo en París o Roma. ¿Qué ven? Ventanas que salen del asfalto, mitad afuera, mitad bajo tierra. Los historiadores lo llaman capa cultural. Dicen que en 300 años, la gente juntó tanta mugre en los zapatos que el nivel del suelo subió 3 o 5 metros. Piensen en ese absurdo. 3 metros de tierra es la altura de una casa. Según ellos, nuestros antepasados vivían en un chiquero donde nunca se sacaba la basura y solo construían encima. Pero cuando empezás a excavar, la teoría se cae a pedazos. Al descubrir los cimientos, ven que esos sótanos tienen ventanas completas, puertas y entradas principales que hoy dan contra la tierra. ¿Quién diseña una ventana bajo tierra con decoraciones que nadie va a ver? La respuesta es obvia. Esos pisos eran los primeros. Los edificios eran más altos. Hubo una catástrofe, un evento global que cubrió las ciudades de arcilla y barro por varios metros. Los investigadores lo llaman el diluvio de lodo. Y esto explica por fin lo de los baños. Imaginen que tienen una casa súper tecnológica, pero los primeros 2 pisos, donde estaban todas las máquinas y el sistema de limpieza, quedan enterrados por el barro.
Ustedes, los sobrevivientes, ocupan solo los pisos de arriba. No tienen máquinas para excavar la ciudad, solo nivelan el suelo a la altura del tercer piso, convierten las ventanas en puertas y empiezan a vivir ahí. Pero los baños quedaron allá abajo, inaccesibles, bajo metros de tierra. Los tubos están tapados. ¿Qué les queda? Usar basinicas y tirar todo por la ventana sobre esa misma capa cultural que en realidad es el rastro de una catástrofe planetaria. Miren los grabados de artistas como Piranesi. Dicen que son fantasías, pero ¿por qué son tan exactos? En ellos vemos edificios gigantes en ruinas, enterrados, y gente pequeña cocinando en fogatas en medio de templos inmensos, usando columnas para colgar la ropa. Esos somos nosotros, una civilización que llegó a las cenizas de otra. Pero esto sigue, porque ahora vamos a entrar en otro misterio que la historia no puede explicar, el enigma de la calefacción. Si aceptamos como un hecho que los genios de la ingeniería del siglo XVIII, capaces de construir el sistema de fuentes de Peterhof, no pudieron poner un simple tubo de drenaje en el Palacio de Invierno, la respuesta solo puede ser una. Ellos no construyeron eso. No es su creación, sino una herencia que les quedó de alguien que tenía un nivel de tecnología infinitamente superior. Tenemos que empezar a ver a las grandes monarquías de Europa y Rusia no como creadores, sino como simples ocupantes. Imaginen un mundo después de un gran sacudimiento global, donde una civilización avanzada se derrumbó, pero sus ciudades de granito, majestuosas y gigantescas, quedaron en pie. A esas ruinas llegan los sobrevivientes, o lo que es más probable, gente de afuera con conocimientos muy básicos. Ven estos palacios enormes y se instalan en ellos, pero no entienden para nada cómo funcionan. Esta es la hipótesis de la ocupación. Y esto no solo explica el tema de los baños, sino otro misterio arquitectónico igual de fuerte, la calefacción. Miren los palacios de San Petersburgo o Versalles, salones inmensos con techos de 6 metros, ventanas que son casi tan grandes como una pared y chimeneas chiquitas, casi decorativas, que apenas podían calentar a alguien que estuviera pegado a ellas. Nos cuentan historias sobre los inviernos rusos brutales y cómo se congelaba el río Neva, y en esas condiciones, la familia imperial, con todos los recursos, tenía que vivir en salas donde la temperatura apenas era soportable, tapados con pieles y abrigos pesados dentro de su propio palacio. Desde la física básica, esto es una locura. No hay leña suficiente en esas chimeneas minúsculas para calentar paredes de piedra de toneladas, y mucho menos el aire de semejantes salones. Esto significa que esos edificios no fueron diseñados originalmente para calentarse con fuego abierto. Eran parte de un sistema de calefacción centralizado totalmente distinto. Tal vez era calefacción por aire o alguna forma de energía geotérmica o libre que mantenía el clima perfecto en todo el edificio, sin humo y de forma invisible. Lo que vemos hoy son solo sobras. Esas estufas rusas y chimeneas decorativas se pusieron después. Fue un intento desesperado de los nuevos dueños para adaptar esos sacos de piedra congelados a la realidad del norte, usando lo único que conocían: quemar madera. Otra vez, la lógica del que llega a una casa ya hecha que no funciona, no saben cómo arreglarla y tratan de reemplazar un sistema de alta tecnología con uno rudo y humeante que sí entienden. Este comportamiento se ve en todos lados. Palacios hechos de materiales perfectos como granito, mármol y hierro, pero con un equipamiento doméstico primitivo adentro. Usar una basinica frente a escaleras de mármol no es un tema cultural, es una necesidad técnica, porque no podían recuperar el sistema sanitario enterrado bajo metros de barro tras la catástrofe. Ese desbalance tecnológico grita que los constructores y los habitantes eran dos civilizaciones distintas separadas por el tiempo. Fíjense en la escala de estas construcciones. No solo techos de 6 metros, sino puertas gigantescas, picaportes que quedan por encima del codo de una persona moderna y escalones increíblemente altos. ¿De verdad los arquitectos ignoraron la comodidad básica o es que esa arquitectura estaba hecha para otra fisiología? Para personas o seres mucho más altos que nosotros, para gigantes.
Las leyendas de gigantes y titanes en todas las mitologías del mundo no pueden ser casualidad. Podrían ser recuerdos reales de una raza anterior que habitó el planeta y cuyos palacios y templos ahora ocupamos nosotros. Si ellos eran más altos, esos techos y puertas eran totalmente normales para ellos, y si, como dicen las leyendas, se alimentaban de algo que no dejaba desechos, eso explica perfecto por qué no había baños como los conocemos. ¿Para qué querrían drenajes si su biología no los necesitaba? Nosotros, los habitantes actuales, con nuestra biología que requiere comida sólida, nos mudamos a edificios lujosos pero que no encajan con nuestro cuerpo. Estábamos incómodos, teníamos frío porque la calefacción estaba apagada y no teníamos dónde poner nuestros desechos. ¿Qué hicieron los ocupantes? Empezaron a remodelar. Taparon con ladrillos huecos innecesarios que seguro eran parte de la ventilación o del sistema de energía. Rompieron paredes para poner estufas y, como vándalos, hicieron hoyos en los pisos o simplemente tiraron todo por la ventana porque no podían llegar a la infraestructura de los pisos enterrados. Así, vemos un mundo que no se está construyendo, sino que se está habitando a la fuerza después de un desastre. Y esto nos lleva a una pregunta todavía más inquietante. Si estas ciudades eran el legado de gigantes que partieron y nosotros somos los nuevos habitantes, ¿por qué había tan poca gente? ¿A dónde se fueron los millones de constructores y por qué en las fotos más viejas nuestras ciudades parecen decorados vacíos esperando a que lleguen los actores? Ese vacío demográfico y las ciudades desiertas de principios del siglo XIX serán el siguiente paso en este viaje por la verdad que la historia oficial nos oculta. Ya definimos la gran contradicción. Esos genios de la ingeniería del siglo XVIII que, según nos cuentan, levantaron palacios increíbles, pero no pudieron resolver algo tan básico como el drenaje. Presentamos la teoría de los ocupantes, donde los monarcas no fueron los constructores, sino los nuevos habitantes que heredaron las ruinas de una civilización muy avanzada. Ahora hay que pasar de la anomalía arquitectónica a la tecnológica, para demostrar que ese abismo de conocimientos no pudo existir en una misma época. Empecemos con el milagro que tanto presume la historia oficial, Pierhof. Nos aseguran que el sistema de fuentes, capaz de elevar el chorro de Sansón a más de 20 metros, funciona solo por gravedad. Dicen que el agua se junta en estanques en las colinas de Ropsha y luego baja solita por canales y tuberías hasta el parque. Suena lógico y muy lindo, como un triunfo de la mente sobre la naturaleza. Pero esa belleza se esfuma en cuanto aplicas las leyes de la física. Para que ese sistema funcione perfecto y sin parar, no bastaba con cavar zanjas. Se necesitaba una precisión extrema al calcular las inclinaciones a lo largo de decenas de kilómetros. Hablamos de una diferencia de altura que debía mantenerse con una precisión de milímetros para controlar el voltaje del flujo, evitar que los tubos estallaran por la presión y llenar los depósitos. Construir algo así en un pantano, con la tecnología de esa época y sin instrumentos modernos, es una tarea casi imposible incluso hoy. Para nosotros, esto no es solo un logro arquitectónico, es un objeto con una calidad que no encaja con la leyenda de su creación. Si analizamos las tuberías viejas que aparecen en las restauraciones, el shock es todavía más grande. Se encuentran fragmentos que parecen tecnología imposible. Tubos de hierro o acero ultrarresistentes, perfectamente lisos por dentro, que aguantan presiones brutales. La calidad de la fundición y esa suavidad interna, clave para que no haya fricción, indican una metalurgia muy superior a la que podían ofrecer las fábricas artesanales de tiempos de Pedro el Grande o Catalina. Es como encontrar un bisturí médico de alta precisión dentro de la cueva de un hombre primitivo. Uno entiende de inmediato que el de la cueva no pudo fabricar eso. Ahí está el abismo tecnológico. Tenemos el motor de una Ferrari en la hidráulica y los tubos, pero al mismo tiempo tenemos una carreta por la incapacidad de crear un drenaje básico para los palacios. Este contraste entre la ingeniería colosal para meter agua y el primitivismo total para sacarla demuestra que las dos tareas fueron hechas por civilizaciones distintas. Quienes crearon esas fuentes autónomas tenían tecnologías que desconocemos. Los que llegaron después, los ocupantes, usaron las fuentes para dar un show,
pero no tenían el conocimiento ni los recursos para hacer su propio alcantarillado o recuperar lo que estaba enterrado. Pero no es solo el agua. Volvamos al misterio de la calefacción en la capital del norte. San Petersburgo tiene un clima durísimo, y aún así, esos palacios tienen ventanas gigantes y techos de 6 metros. Eso no solo es incómodo, es irracional si querés mantener el calor. Cualquier experto en termodinámica te diría que es una locura arquitectónica si el único calor viene de una chimenea chiquita. Para calentar tanta piedra y aire se necesitarían toneladas de leña diarias, y los palacios estarían siempre llenos de humo. Pero los grabados muestran interiores impecables y lujosos. Esto nos hace pensar que los palacios se diseñaron para otro clima o con otra tecnología. Es muy probable que tuvieran sistemas complejos de calefacción por aire o que usaran algún tipo de energía libre para mantener la temperatura sin quemar nada. Cuando ese sistema se perdió por la catástrofe, los ocupantes pusieron estufas primitivas que apenas imitaban el calor real sin lograrlo del todo. Ver a los zares con abrigos de piel dentro del Palacio de Invierno no es una curiosidad, es la consecuencia lógica de su adaptación bárbara a las ruinas. Este salto tecnológico, tener alta tecnología en unos temas y nada en lo básico, rompe la versión oficial de que progresamos paso a paso. No fue evolución, fue un retroceso. Pero, ¿a dónde se fueron esos genios que construyeron todo? ¿Dónde quedó el pueblo que sabía fundir esos tubos y movilizar a millones de personas? Acá llegamos a la parte más dolorosa, la catástrofe que dejó ciudades vacías y el hueco demográfico que nos ocultaron con mitos. El problema no son solo los arquitectos, sino que las ciudades que ocupamos estaban enterradas. Y eso explica, finalmente, qué pasó con los millones de personas que vivían ahí antes. Nuestra investigación sobre estos hechos tan incómodos nos llevó a una conclusión inevitable. El abismo tecnológico entre los constructores originales y los habitantes que vinieron después es demasiado grande para ser una simple coincidencia. Todo apunta a un salto en el tiempo, a un momento catastrófico que borró la memoria y destruyó toda la infraestructura. Y lo más increíble es que la prueba principal de este desastre no está en los libros de texto, sino bajo nuestros pies, en las calles de cualquier ciudad antigua del mundo. Estamos hablando del fenómeno de las ciudades enterradas. Si vivís en la Ciudad de México, Buenos Aires, Madrid, París o Roma, solo tenés que salir a la calle y mirar las fachadas de los edificios construidos antes de mediados del siglo XIX. En casi todos vas a ver la misma anomalía: ventanas del primer piso que están a la mitad o incluso totalmente hundidas bajo tierra. Lo que debería ser una ventana normal terminó siendo una rendija estrecha que mira directo al asfalto de la vereda. La ciencia oficial, como ya sabemos, tiene una explicación bastante absurda para esto. La llaman capa cultural. Nos dicen que en 200 o 300 años la gente juntó tanta mugre, polvo y basura que el nivel del suelo subió naturalmente unos 2, 3 o hasta 5 metros. Pero usemos un poco la lógica y la matemática. Para que el suelo del centro de una ciudad suba 3 metros, no alcanza con no limpiar. Tendríamos que imaginar que las autoridades y los vecinos pasaron siglos tirando basura y tierra a propósito en sus propias calles, sin hacer nada para sacarla. Imaginen un San Petersburgo hundiéndose en desperdicios, donde cada casa nueva se construye sobre un colchón de mugre de 3 metros. No solo es antihigiénico, es un delirio logístico. ¿Cómo circulaba el transporte? ¿Cómo funcionaban los mercados? Además, en los grabados antiguos que muestran las ciudades antes de las supuestas grandes obras, vemos plazas y caminos perfectamente limpios y empedrados. El absurdo de esta teoría oficial llega a su límite cuando empezamos a excavar. Cuando los constructores o arqueólogos abren estos sótanos, no encuentran paredes rústicas o pisos de tierra, encuentran ventanas completas con arcos perfectos y marcos de piedra tallada. Encuentran decoraciones y elementos arquitectónicos que jamás se diseñarían para un sótano que nadie iba a ver. Y lo más impactante, puertas principales y entradas que hoy dan directo contra la tierra.
Nadie gastaría fortunas y tiempo en decorar algo que planeaba enterrar desde el principio. La respuesta es obvia. Esos pisos eran los primeros pisos reales, estaban al nivel de la calle. Los edificios eran mucho más altos. Lo que pasó fue una catástrofe, un evento global que cubrió las ciudades con una capa de arcilla y lodo de varios metros. Los investigadores lo llaman el diluvio de lodo. Las evidencias señalan un evento planetario simultáneo que ocurrió hace relativamente poco, probablemente entre el siglo XVIII y principios del XIX. Pudo ser una inundación de lodo, un cambio de polos o erupciones volcánicas masivas que hicieron que los sedimentos cayeran de la atmósfera y enterraran todo al instante. Esa arcilla se endureció rápido y dejó selladas las partes bajas de los edificios. Esta hipótesis resuelve de golpe todos los misterios que venimos hablando. Primero, el enigma de los baños. Los sistemas de drenaje y limpieza siempre estaban en los pisos inferiores. Si esos pisos quedaron enterrados, la infraestructura se destruyó y quedó inaccesible. Los ocupantes que llegaron después solo pudieron habitar los pisos de arriba que quedaron sanos, pero sin poder recuperar la red sanitaria. Por eso, no les quedó otra que usar basinicas y tirar todo por la ventana sobre ese mismo lodo que acababa de cubrir el mundo. También explica lo de la calefacción. Los centros de control de energía y calor también quedaron bajo tierra. Los edificios dejaron de ser funcionales térmicamente y los nuevos dueños tuvieron que improvisar chimeneas ineficientes para no congelarse. Incluso aclara la logística de la construcción de ciudades como San Petersburgo. Si la ciudad no fue construida de cero, sino desenterrada y restaurada, se acaba el misterio de cómo movieron millones de toneladas de granito por pantanos en el siglo XIX. Los malecones y las columnas ya estaban ahí, solo que cubiertos por metros de barro. Los monarcas como Pedro el Grande o Catalina II no fueron grandes constructores, sino que hicieron una restauración de emergencia a escala masiva, limpiando lo que servía y adaptando las fachadas dañadas a las nuevas condiciones. Entonces, esos palacios majestuosos no son el orgullo de nuestra civilización, son los monumentos de la anterior. No demuestran nuestro crecimiento, sino que somos habitantes ocupando tierras y casas ajenas después de que sus dueños originales desaparecieron. Y este último hecho, la partida de millones de habitantes, es la parte más dolorosa y ocultada de esta verdad. Si las ciudades fueron enterradas, ¿qué pasó con los que vivían ahí? Esto nos lleva a la impactante historia del vacío demográfico y la era de los huérfanos que siguió a la catástrofe. Ya establecimos el hecho de una catástrofe global, ese diluvio de lodo que enterró los pisos inferiores de las grandes ciudades y destruyó la infraestructura de una civilización anterior muy avanzada. Es lógico pensar que un evento planetario así no pasó desapercibido para la población. Pero, ¿a dónde se fueron los millones de personas que debían habitar estas ciudades de granito perfectamente diseñadas? La respuesta es uno de los secretos mejor guardados del siglo XIX y se manifiesta en dos anomalías que te van a dejar helado: el vacío total en las fotos antiguas y la aparición repentina de millones de huérfanos. Mire los primeros daguerrotipos y fotos de los años 1840, 50 e incluso 60. Ya sea París, San Petersburgo, Moscú, Roma o Londres, todas vibran con un silencio total. Vemos edificios monumentales, avenidas anchas y plazas, pero ni una sola persona. No hay multitudes, no hay movimiento, no hay carretas, ni mercados, ni siquiera un perro callejero. Las ciudades parecen decorados gigantes y sin vida que esperan a que lleguen los actores para empezar la función. La explicación oficial ya la conocemos. Nos dicen que era por la larga exposición. Según ellos, como la tecnología era primitiva, la foto tardaba minutos en sacarse y los objetos en movimiento simplemente desaparecían. Pero esa teoría no se sostiene. Si la exposición fuera tan larga, veríamos sombras borrosas por el movimiento del sol, el agua de los ríos parecería una gelatina lisa y veríamos figuras fantasmales de gente que se detuvo aunque sea un segundo. En cambio, vemos sombras perfectas, banderas quietas y a veces un par de personas inmóviles, como puestas ahí a propósito por el fotógrafo. La conclusión es obvia: las ciudades estaban vacías, porque no había nadie para llenarlas.
Los antiguos habitantes habían perecido en la catástrofe. Es justo en ese periodo, a mediados del siglo XIX, cuando vemos un hueco demográfico global que se intenta tapar con el fenómeno de la era de los huérfanos. De pronto, en todo el mundo, y sin explicación clara, aparecen millones de niños sin padres. En Rusia, los orfanatos y casas de cuna se saturan. No son solo niños que perdieron a su familia por alguna enfermedad, es algo masivo. En Estados Unidos ocurre lo de los trenes de huérfanos, vagones enteros llenos de chicos que mandaban desde las ciudades del este hacia las granjas del oeste. Millones de niños sin historia, sin árbol genealógico, descargados literalmente de la nada. La versión oficial culpa a la industrialización o a las epidemias, pero nada de eso explica semejante volumen de menores abandonados. Lo que realmente pudo pasar es que esos niños fueron la cosecha para repoblar el mundo. Necesitaban gente nueva que no tuviera memoria, que no recordara la tecnología anterior ni la catástrofe. Era un reseteo total. Los metieron en esas ciudades que apenas estaban terminando de limpiar del barro y les contaron una historia nueva. Por eso, si intentas rastrear tu genealogía, lo más probable es que llegues hasta mediados del siglo XIX y ahí te encuentres con un muro. No sabemos de dónde vinieron nuestros tatarabuelos. Hay una amnesia colectiva. No somos los herederos de quienes construyeron los palacios de granito, somos los ocupantes que criaron para que habitemos un legado ajeno. Esto explica por qué, después de 1850, la calidad de la construcción cae en picada. Pasamos de bloques de granito perfectos a chozas de ladrillo torcidas. Tuvimos que reinventar la tecnología desde cero, porque todo el conocimiento se perdió con la civilización original. Y esto nos lleva a una paradoja logística final que te va a hacer dudar de si San Petersburgo realmente se construyó como nos dijeron. Ya determinamos que las ciudades estaban desiertas y que sus nuevos habitantes fueron los descendientes de esos huérfanos que ocuparon las ruinas tras la catástrofe global. Esto nos pone frente a la prueba final, y probablemente la más contundente, de que estas ciudades majestuosas no se construyeron entre los siglos XVIII y XIX, sino que fueron desenterradas y reclamadas. Estamos hablando del colapso logístico de la historia oficial sobre la construcción de San Petersburgo. La versión que nos enseñan en la escuela es una verdadera epopeya sobre la conquista heroica de un pantano. Nos dicen que en un lugar vacío y fangoso, por el simple deseo de un solo hombre, se levantó una ciudad de granito y mármol. Pero si aplicamos a este relato un análisis básico de recursos y logística, todo se desmorona como un castillo de naipes. San Petersburgo es una ciudad sostenida por millones de toneladas de materiales sólidos. Tenemos kilómetros de malecones revestidos con bloques de granito de varias toneladas, perfectamente encajados. Están las columnas de la Catedral de San Isaac, 48 bloques monolíticos de más de 114 toneladas cada uno, que supuestamente tuvieron que ser traídos desde canteras lejanas, cargados en barcazas, transportados, descargados y levantados sobre un suelo pantanoso. Y ni hablar de los cimientos, que habrían requerido clavar millones de pilotes para que semejantes moles no se hundieran. La pregunta es, ¿cómo se hizo todo esto? La respuesta oficial es con la fuerza de los siervos y herramientas manuales. Pero eso no pasa una prueba seria de ingeniería ni de logística. Todas estas piezas sueltas se unen si aceptamos nuestra hipótesis central. Las ciudades ya estaban ahí. El granito y las columnas fueron transportados e instalados por una civilización anterior que manejaba tecnologías capaces de mover monolitos sin esfuerzo. Pedro el Grande y sus sucesores no fundaron una ciudad, sino que descubrieron las ruinas de una metrópolis sepultada por el diluvio de lodo. Su trabajo no fue crear desde cero, sino realizar una restauración masiva, limpiar el barro y apropiarse de ese legado. Ellos desenterraron las columnas que quizás ya estaban ahí, pero tapadas hasta la mitad. Limpiaron los malecones y reconstruyeron los pisos superiores que habían sobrevivido, vendiendo todo el proceso como una construcción propia. Es el principio del iPhone en la cueva. Tenés el objeto perfecto y complejo, pero no tenés la base industrial para fabricarlo. No hay fábricas, ni logística, ni canteras activas, ni combustible para semejante despliegue.
Esto termina de demostrar que los constructores y los habitantes actuales somos entidades totalmente distintas. Ellos encontraron ciudades perfectas, diseñadas con una visión que hoy no alcanzamos a comprender. Y al no entender su propósito original, como ya vimos con la hidráulica sin drenajes o la calefacción sin leña, empezaron a adaptarlas como pudieron a su vida mucho más rudimentaria. Pero entonces, ¿para qué fueron construidos realmente estos edificios si no necesitaban lo que nosotros consideramos básico? El misterio de la verdadera función de estas estructuras es lo que nos obliga a mirar el pasado con ojos nuevos y a aceptar que caminamos sobre las huellas de gigantes. El colapso logístico de la versión oficial sobre San Petersburgo nos demostró que estamos ante ruinas que ya estaban ahí. Pero queda una pregunta global que une todas las piezas. ¿Quién fue el constructor original y cuál era el verdadero propósito tecnológico de estas ciudades grandiosas? Tenemos que volver al misterio del principio. Palacios sin baños, con puertas inmensas y techos exageradamente altos. Este estilo arquitectónico que llamamos imperio o neoclásico es en realidad arquitectura para gigantes. Esos techos de 6 metros, esas puertas donde los picaportes están a la altura del pecho o la cara de una persona actual, y esos escalones monumentales por los que es tan incómodo subir, no son errores de diseño. Es ergonomía pura, pero para seres mucho más altos que nosotros. Si los antiguos habitantes medían 3 o 4 metros, esos espacios les resultaban tan cómodos como para nosotros un departamento estándar. Nosotros, los ocupantes, nos sentimos como insectos en esos palacios porque, comparados con ellos, somos una versión biológicamente reducida. Esto también explica el problema de los baños. Si esa civilización era tan avanzada que dominó otra fisiología o aprendió a procesar energía con el mínimo de desechos, entonces no necesitaban cloacas. Para ellos, esos edificios no eran simples casas, eran máquinas. Muchos investigadores sugieren que las cúpulas, las agujas doradas y las estatuas no eran adornos, sino componentes de un sistema global de energía inalámbrica. Los palacios eran plantas de energía y centros de distribución de frecuencias que mantenían un clima ideal y salud perfecta. Por eso no necesitaban quemar leña ni tener tuberías de desperdicios. Vivían en un entorno tecnológico que nosotros, con nuestra mentalidad de quemar cosas para obtener calor, ni siquiera podemos imaginar. Pero, ¿qué les pasó? ¿A dónde se fue esa raza de titanes? La respuesta podría estar en las cicatrices que todavía tiene la Tierra. Por todo el planeta existen miles de lagos perfectamente redondos que no tienen ríos que los alimenten. La geología oficial dice que son dolinas o lagos glaciares, pero muchos tienen rastros de radiación o anomalías magnéticas. Podrían ser cráteres de explosiones masivas de un conflicto antiguo. También están las fortalezas de estrella, estructuras geométricas perfectas que se repiten en todos los continentes. Nos dicen que eran para defensa militar, pero su diseño fractal parece más el de una antena o un nodo de una red energética global. Lo que llamamos historia es en realidad el registro de una guerra que destruyó esa red. La catástrofe del lodo no fue un accidente natural, sino la consecuencia de un conflicto a escala planetaria que usó armas de una potencia aterradora, fundiendo rocas en castillos de Escocia y dejando ciudades enteras bajo metros de sedimento. Nosotros no vivimos en una civilización que progresa hacia el futuro. Vivimos en una civilización que ocupó un campo de batalla. Tomamos las ruinas de una raza de gigantes y su entorno tecnológico perfecto después de que fueran borrados del mapa. El último paso de los nuevos dueños del mundo no fue solo ocupar las ruinas, sino borrar la memoria de los sobrevivientes. Crearon una narrativa falsa, inventaron fechas y personajes, y nos contaron que nosotros construimos lo que apenas podíamos limpiar. Nos hicieron creer que somos la cumbre de la evolución, cuando en realidad somos los herederos amnésicos de un mundo que todavía no alcanzamos a comprender. La próxima vez que camines por una ciudad antigua, no mires las estatuas, mira hacia abajo, recordá los pisos enterrados y pregúntate qué más nos están ocultando bajo el asfalto.
Nuestro viaje por las ruinas de la civilización olvidada nos trajo al punto final. Entender que nosotros, los habitantes actuales, somos simples ocupantes en ciudades ajenas y sepultadas. Somos los descendientes de esos huérfanos a los que les dieron una nueva vida y, lo más importante, una historia inventada. Pero para que esa mentira se volviera una verdad absoluta, las élites que tomaron el mando después de la catástrofe tuvieron que ejecutar un acto de borrado de memoria total. Este proceso se basó en dos pilares: la destrucción de las pruebas materiales y la falsificación de la conciencia colectiva. El método más efectivo para ocultar un pasado de alta tecnología es destruir los planos y el conocimiento. El fuego, como ninguna otra cosa, es la herramienta ideal para limpiar evidencias. Y fíjense que la época de los incendios masivos coincide justo con el período en el que, según nuestra versión, se estaba poblando de nuevo las ciudades vacías. Miren la racha de incendios accidentales del siglo XIX. En Moscú, en 1812, nos dicen que la ciudad ardió por culpa de los franceses o de patriotas rusos. Pero ¿por qué se quemó una ciudad hecha de piedra y ladrillo? El fuego común no destruye el granito hasta pulverizarlo. Sin embargo, hay testimonios que indican que el material en muchos lugares se deshizo, lo que es señal de temperaturas increíblemente altas que una llama normal no puede generar. Lo mismo pasó en Chicago en 1871 y en San Francisco en 1906. Estos incendios también borraron barrios enteros de estructuras masivas que, según la lógica, no deberían haber ardido así. Era la forma de limpiar los restos tecnológicos que no encajaban con el nuevo relato. Pero la jugada más maestra fue la de las exposiciones universales. Entre mediados del XIX y principios del XX se levantaron ciudades blancas maravillosas en lugares como Chicago, San Luis o París. Nos dijeron que eran construcciones temporales hechas de yeso y cartón para durar solo unos meses. Pero cuando miras las fotos, ves palacios colosales, estatuas perfectas y una arquitectura de una complejidad técnica que hoy tardaríamos décadas en replicar. La verdad es que usaron estas exposiciones como una pantalla de humo. Encontraban fragmentos de ciudades antiguas que habían quedado mejor conservadas, las limpiaban un poco y se las mostraban a la multitud como pabellones temporales o fantasías arquitectónicas para presumir un progreso que en realidad no era suyo. ¿Por qué tenían que destruirlas al terminar la feria? Porque esas estructuras eran demasiado perfectas. Mostraban tecnologías que no se podían explicar con la era del vapor. Electricidad inalámbrica, que vemos en esas torres tipo Tesla y en las cúpulas iluminadas. Pasillos móviles, una acústica asombrosa y sistemas de ventilación ideales. No podían dejarlas ahí, porque los nuevos ocupantes empezarían a hacer preguntas incómodas. Si podemos construir esto en un año con yeso, ¿por qué vivimos en cajas de ladrillos sucias y feas? Por eso, apenas cerraban las puertas, dinamitaban esos palacios y tiraban los escombros al agua para crear nuevos malecones, borrando el último rastro de la civilización superior. El resultado es una espiral de degradación. La historia que nos vendieron es un cuento de hadas sobre el progreso, de la vela a la bombilla, de la carreta al tren. Pero si miramos los hechos, los palacios sin baños, las ciudades enterradas, los fallos de logística, los tubos imposibles y las obras maestras destruidas en las ferias, queda claro que no vamos hacia arriba, sino que estamos cayendo. Somos los bárbaros que heredaron las ruinas, y mientras sigamos creyendo que somos los creadores de este mundo, nunca vamos a poder recuperar el verdadero potencial que alguna vez tuvimos como especie. La verdad está ahí afuera, esperando bajo el lodo de nuestras calles. La historia vive cuando se cuenta. Suscríbete, porque lo que viene después no lo has escuchado nunca antes.